Isabela salió corriendo de la habitación con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo como el desprecio de su esposo le quemaba la piel más que el sol de mediodía, mientras Damián, cegado por la furia, golpeaba la pared con el puño cerrado, maldiciendo el día en que se dejó engañar por un rostro de ángel. No sabía que estaba expulsando de su vida a la única mujer que lo amaba de verdad, empujándola hacia un destino donde él ya no sería el dueño. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Montero no era un hombre de palabras suaves, ni de modales de ciudad. Era un hombre de campo, rudo, forjado al calor de la tierra y al lomo de los caballos salvajes. Heredero de la hacienda El Cascabel, una de las más prósperas de la región, Damián tenía la reputación de ser justo pero implacable. Su cuerpo era una montaña de músculos trabajados por el esfuerzo físico, con hombros anchos que parecían sostener el cielo y unas manos grandes y ásperas capaces de domar a la bestia más fiera, como había descubierto Isabela, de recorrer la piel de una mujer con una intensidad que robaba el aliento. A sus 35 años, Damián era el sueño prohibido de todas las mujeres del pueblo, un hombre viril, de mirada oscura y penetrante, que rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, el mundo parecía detenerse. Isabela, por el contrario, era la dulzura hecha mujer. Con apenas 22 años, su piel era pálida como la leche fresca y sus ojos grandes y color miel reflejaban una inocencia que contrastaba brutalmente con el mundo tosco de Damián. Se habían casado hacía apenas 6 meses. Había sido una boda rápida, impulsada por una atracción física tan violenta que ninguno de los dos pudo resistirse. Damián, que juró nunca casarse, cayó rendido ante las caderas curvas y la sonrisa tímida de Isabela el día que la vio comprando flores en el mercado del pueblo. Él no dudó. Como el cazador que es, la persiguió, la enamoró con esa intensidad casi animal que lo caracterizaba y la llevó al altar. Los primeros meses fueron un torbellino de pasión desenfrenada. La hacienda, acostumbrada al silencio de la noche, se llenaba de los suspiros y gemidos que escapaban de la habitación principal. Damián era insaciable. No podía mantener las manos quietas cuando ella estaba cerca. Le encantaba llegar del campo, sudoroso y lleno de polvo, y buscar a Isabela en la cocina o en el jardín. No le importaba quién estuviera mirando, la tomaba por la cintura, la pegaba a su cuerpo duro como la roca y le susurraba cosas al oído que hacían que las piernas de ella temblaran. «Eres mía, Isabela», le gruñía contra el cuello, mordisqueando su piel suave mientras sus manos grandes exploraban cada curva de su cuerpo bajo el vestido. «Solo mía. Y pobre de aquel que se atreva a mirarte, porque le arrancaré los ojos». Ella se reía, nerviosa y excitada, sintiendo el calor de su hombre, el olor a tabaco y cuero que él desprendía y que a ella la volvía loca. «Solo tuya, Damián». «Siempre», respondía ella, dejándose llevar por los besos voraces que él le plantaba en la boca, besos con sabor a posesión y deseo urgente. Pero la felicidad en El Cascabel tenía una enemiga. Romina, la capataz de los establos, una mujer de belleza agresiva y carácter venenoso, había sido la amante ocasional de Damián antes de que Isabela llegara. Romina siempre creyó que algún día se convertiría en la señora de la hacienda, no por amor, sino por derecho de antigüedad en la cama del patrón. Cuando Damián apareció con la delicada Isabela, el odio de Romina brotó como hierba mala. No podía soportar ver cómo Damián miraba a su esposa con esa mezcla de adoración y hambre, cómo la cargaba en brazos para subir las escaleras, cómo se desvivía por darle cualquier capricho. El plan de Romina fue lento y cruel. Sabía que el punto débil de Damián era su orgullo de macho y sus celos enfermizos. Damián era un hombre inseguro en el fondo, no podía creer que una criatura tan perfecta como Isabela lo amara a él, un hombre rústico, por simple amor. Siempre temía que ella se aburriera, que buscara a alguien más joven, o quizás menos tosco. Y Romina clavó sus garras en esa duda. Comenzó con comentarios sutiles. «Patrón, vi a la señora Isabela riendo mucho con el nuevo peón, ese muchachito rubio, el tal Marcos. Patrón, la señora tarda mucho cuando va al río, ¿no cree?» Damián al principio rugía y la mandaba a callar, defendiendo a su esposa, pero la semilla ya estaba sembrada. La tarde que todo cambió, el cielo estaba gris y pesado, anunciando tormenta. Romina esperó a Damián en la entrada del granero, con una expresión de falsa preocupación. «Damián, tengo que decirte algo, aunque me mates», dijo ella, acercándose a él, poniendo una mano sobre su pecho, sintiendo el latido fuerte del corazón del hacendado. «Ya no puedo callar mientras se burlan de ti en tu propia casa.
¿De qué hablas, mujer? Damián se apartó bruscamente, quitándose los guantes de trabajo. Habla rápido que quiero ir a ver a mi esposa. Tu esposa. Romina escupió la palabra con asco. Tu santa esposa estaba esta mañana en el viejo molino. Y no estaba sola. La vi con Marcos. Estaban muy juntos, Damián. Ella le acariciaba la cara, se reía, se veía tan cómoda, como si tú no existieras. Y escuché que se burlaban de tus modales, decían que eres un bruto que no sabe tratar a una mujer en la cama. La sangre de Damián se heló y luego hirvió en cuestión de segundos. Su rostro se transformó, las venas de su cuello se hincharon. Mientes, gritó, agarrando a Romina por los brazos, sacudiéndola con violencia. Isabela me ama. En la cama grita mi nombre, nadie la toca como yo. Ay, por favor, Damián, gritó Romina, fingiendo dolor y pena. Las mujeres como ella fingen. Son actrices. Ella busca delicadeza, no un animal de campo. Ese muchachito le da lo que tú no puedes. ¿Por qué crees que últimamente está tan cansada? Se burla de ti a tus espaldas, todo el mundo lo sospecha menos tú. Eres el hazmerreír de tus propios peones. Damián la soltó, dejándola caer contra la madera. Sentía un zumbido en los oídos. Su masculinidad, su orgullo, su corazón, todo estaba siendo pisoteado. La imagen de Isabela en brazos de otro, riéndose de él, llamándolo bruto, fue un veneno que paralizó su razón. No pidió pruebas. No buscó a Marcos. El fuego de los celos lo consumió por completo. Caminó hacia la casa grande con pasos pesados, como un toro herido listo para embestir. Entró azotando la puerta principal, haciendo que los cuadros de las paredes temblaran. Isabela estaba en la sala, bordando tranquilamente. Al verlo entrar con esa expresión demoníaca, se levantó con una sonrisa, aunque sintió un escalofrío. Llevaba un vestido sencillo que marcaba su vientre plano y sus pechos generosos, el cabello suelto cayendo como una cascada sobre sus hombros. Damián, mi amor, llegaste temprano, comenzó a decir, acercándose para darle un beso. Pero Damián la esquivó como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Se sirvió un vaso de tequila de un trago, sin mirarla. ¿Qué pasa, cariño? Insistió ella, preocupada. Se acercó de nuevo y le puso una mano en la espalda, acariciando los músculos tensos bajo la camisa. Estás muy tenso. ¿Quieres que te prepare un baño? ¿Quieres que te haga un masaje? Sabes que me encanta tocarte. Isabela deslizó su mano hacia el pecho de él, buscando los botones de su camisa, intentando usar sus encantos para calmar a la bestia, como tantas otras veces. Se pegó a su espalda, besando su hombro, susurrando con voz ronca y provocativa. Ven, vamos a la cama, Damián, déjame quitarte este mal humor a besos. Quiero sentirte dentro de mí, quiero que me hagas tuya ahora mismo. En cualquier otro momento, Damián la habría levantado en el aire y la habría llevado a la habitación sin decir una palabra. Pero ahora, las palabras de Romina resonaban, fingen. Se ríe de ti. Damián se giró violentamente y agarró la muñeca de Isabela con fuerza, tanta que ella soltó un pequeño grito de dolor. Suéltame. No me toques con esas manos sucias de traición. Rugió él, sus ojos inyectados en sangre clavándose en los de ella. ¿Damián? ¿Qué dices? Me lastimas. Isabela intentó zafarse, pero él era demasiado fuerte. No te hagas la inocente. La empujó lejos de él, haciéndola trastabillar hasta caer en el sofá. Ya sé todo, Isabela. Sé que te diviertes con los peones. Sé que te ríes de mí, de este bruto que te dio un apellido y una casa. Isabela lo miraba aterrorizada, sin entender nada. ¿De qué peones hablas? Yo solo tengo ojos para ti, Damián, te lo juro por mi vida. No he mirado a nadie más. Tú eres el único hombre que ha tocado mi piel. Cállate. Damián rompió el vaso de vidrio contra el suelo. Mentirosa. ¿Crees que soy estúpido? Romina me lo contó todo. Te vieron. Tú y ese muerto de hambre de Marcos. ¿Romina? Isabela se puso de pie, con lágrimas en los ojos, entendiendo de dónde venía el veneno. Esa mujer te miente porque te desea. Ella me odia. Damián, por Dios, mírame. Soy tu esposa. Marcos ni siquiera me habla, apenas lo conozco. Damián se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, respirando con agitación. Su presencia era intimidante, enorme. La tomó del mentón con rudeza, obligándola a mirarlo hacia arriba. Eres una excelente actriz. Pero se acabó. Se acabaron los lujos,
Se acabaron los mimos. Si te gustan los peones, vivirás como uno de ellos. Y no pienses que volveré a tocarte. Me das asco. Pensar que he besado esa boca que se burla de mí. Isabela lloraba desconsolada, aferrándose a la camisa de él, suplicando. No, Damián, no me hagas esto. Te amo con toda mi alma. Tócame, siente mi corazón, siente cómo late por ti. No me rechaces. Ella intentó besarlo, desesperada por probarle su amor, pegando su cuerpo al de él, buscando su calor. Por un segundo, Damián cerró los ojos y su cuerpo reaccionó. La deseaba. Dios, cuánto la deseaba a pesar de la rabia. Quería arrancarle el vestido y poseerla ahí mismo para borrar a cualquier otro hombre de su memoria. Pero el orgullo ganó. La empujó de nuevo, esta vez con más frialdad. Vete a tu cuarto. Mañana te levantarás antes del amanecer. Vas a ayudar en la cocina y a limpiar los establos. Si quieres comer, tendrás que trabajar como todos en esta hacienda. Y olvídate de ser la señora de la casa. Ahora eres solo una empleada más que duerme bajo mi techo por lástima. Aquella noche fue la primera de un infierno que duraría semanas. Isabela, acostumbrada a las caricias y al calor de Damián en la cama grande, se encontró sola, llorando en la oscuridad, mientras Damián dormía en la habitación de huéspedes, o a veces, ni siquiera llegaba a dormir, quedándose en su despacho bebiendo para ahogar la furia y el deseo que sentía por ella. Los días siguientes fueron una tortura física y emocional. Damián cumplió su promesa. Hizo que Isabela se levantara a las 4 de la mañana. Le quitó sus vestidos finos y le dio ropa vieja de trabajo. La obligó a fregar los pisos de la terraza de rodillas, bajo la mirada burlona de Romina, que paseaba triunfante con las botas limpias. Mira nada más, la princesa ahora es Cenicienta, se reía Romina, pateando el balde de agua sucia que Isabela usaba. Límpiame bien las botas, querida. Isabela no respondía. Mantenía la cabeza baja, aguantando la humillación por amor, esperando que Damián recapacitara, que viera la verdad. Sus manos suaves comenzaron a llenarse de callos y cortes. Su espalda dolía. Pero lo que más le dolía era la indiferencia de su esposo. A veces, Damián pasaba cerca de donde ella estaba trabajando. Se detenía a observarla desde lejos, montado en su caballo negro. La veía sudar, la veía agotada, y algo se le rompía por dentro, pero luego recordaba las palabras "se burla de ti" y endurecía el corazón. Una tarde, mientras Isabela cargaba leña hacia la cocina, se cruzó con Damián en el pasillo estrecho. Ella dejó caer la leña y, en un impulso, se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza, aspirando su olor. Damián, por favor, ya no aguanto más, sollozó ella, mirándolo con esos ojos miel que antes lo volvían loco. Mírame, estoy adelgazando, me duelen las manos. Pero no me importa el trabajo, lo que me mata es que no me ames. Te necesito. Necesito a mi marido. Damián sintió el cuerpo frágil de ella contra su pecho macizo. Sintió los pechos de ella aplastarse contra él y una corriente eléctrica le recorrió la columna vertebral. Bajó la mirada y vio los labios de ella entreabiertos, invitándolo. La tentación fue insoportable. Agarró la cintura de Isabela con sus manos grandes, apretando con fuerza, casi con desesperación. ¿Me extrañas, Isabela?, preguntó él con voz ronca, bajando el rostro hasta quedar a milímetros de la boca de ella. Me muero sin ti, Damián. Hazme tuya, por favor. Aquí, en el suelo, donde sea. Solo quiéreme de nuevo, suplicó ella, pasando sus dedos por el cabello negro de él, acariciando su nuca. Damián rozó sus labios con los de ella, un beso que no llegó a ser beso, solo un roce cargado de electricidad estática. Isabela cerró los ojos, esperando el momento de la reconciliación, sintiendo la dureza de él contra su vientre. Pero entonces, la voz de Romina resonó en el patio, dando órdenes a los peones. El recordatorio de la supuesta traición cayó como un balde de agua helada sobre Damián. Se apartó de Isabela como si ella fuera fuego. No, dijo él, respirando con dificultad, ajustándose el cinturón. No vas a comprarme con tu cuerpo. Vuelve al trabajo. Y lávate, hueles a sudor de campo. Ya no hueles a la mujer que yo quería. Isabela se quedó petrificada, sintiendo como esas palabras le arrancaban un pedazo de alma. Él la miró con una última expresión de desdén y se marchó, dejándola sola con la leña esparcida en el suelo. Lo que Damián no sabía, y lo que Isabela comenzaba a sospechar con una mezcla de terror y esperanza, era que los mareos que sentía por las mañanas y ese cansancio extremo no eran solo por el trabajo duro. Había una vida creciendo dentro de ella. Un hijo.
El hijo de Damián. Un heredero que Damián siempre había dicho que deseaba más que nada en el mundo, para enseñarle a montar, para dejarle la hacienda. Tengo que decírselo, pensó Isabela esa noche, acariciando su vientre plano bajo las sábanas ásperas de la cama donde dormía ahora. Quizás un hijo cambie todo. Cuando sepa que va a ser padre, su corazón se ablandará. Él no puede odiar a la madre de su hijo. Isabela decidió esperar el momento perfecto. Se arregló un poco, a pesar del cansancio. Se puso un poco de perfume que había guardado, el que a Damián le gustaba tanto, el de jazmines. Esperó a que él llegara a cenar. Esa noche, la tormenta que había amenazado durante días finalmente estalló. Los truenos sacudían la casa. Damián llegó empapado, con el humor más negro que nunca. Se sentó a la cabecera de la mesa larga y vacía. Isabela entró al comedor, temblando un poco, no de miedo, sino de nervios por la noticia que traía. Damián, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó ella con voz suave. Él la miró mientras cortaba un trozo de carne con violencia. Si es para quejarte del trabajo, ahórratelo. No es eso. Isabela se acercó y, reuniendo todo su valor, se arrodilló junto a su silla, poniendo una mano sobre la pierna de él. Él se tensó, pero no la apartó. Damián, sé que estás herido, aunque sea por una mentira. Pero hay algo que debes saber. Algo que Dios nos ha mandado para curar estas heridas. ¿De qué hablas? Ve al grano. Isabela tomó la mano grande y callosa de Damián y la llevó suavemente hacia su vientre. Estoy embarazada, mi amor. Vas a ser papá. Aquí adentro crece tu hijo. El silencio que siguió fue más aterrador que los truenos afuera. Isabela esperaba ver una chispa de alegría, una sonrisa, una lágrima de emoción. Esperaba que él la levantara y la besara. Damián miró la mano de ella sobre su vientre, luego miró su propia mano tocando esa tela barata. Su mente, envenenada y retorcida por los celos y las dudas sembradas por Romina, hizo una conexión terrible y errónea. La vieron con Marcos hace semanas. Ella se reía con él, ella se entregó a él. Damián retiró su mano bruscamente, como si el vientre de Isabela quemara. Se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estruendo. ¿Mío?, preguntó con una voz tan baja y peligrosa que los vellos de los brazos de Isabela se erizaron. ¿Tienes el descaro de decir que es mío? Claro que es tuyo, gritó ella, levantándose también, confundida y herida. ¿De quién más podría ser? Jamás he estado con otro hombre. No me mientas, bramó Damián, su rostro rojo de ira. Ese bastardo no es mío. Es de ese peón con el que te revolcabas. ¿Quieres hacerme criar al hijo de otro hombre en mi propia casa? ¿Crees que soy un imbécil? Damián, no. Estás loco. Es tu hijo. Isabela lloraba histéricamente. Mírame a los ojos. Pero Damián estaba ciego. El dolor de pensar que ella llevaba la semilla de otro hombre fue demasiado para él. Se sentía humillado en lo más profundo de su ser. Lárgate, gritó, señalando la puerta bajo la lluvia torrencial. No quiero verte. Agarra tus cosas y lárgate de mi hacienda antes de que cometa una locura. No quiero ver ni a ti ni a ese bastardo que llevas dentro. Isabela sintió que el mundo se acababa. El hombre que amaba no solo la rechazaba a ella, sino que condenaba a su propio hijo al destierro. La crueldad en sus ojos era absoluta. Te vas a arrepentir, Damián, susurró ella, con el corazón hecho pedazos, pero con una dignidad repentina naciendo en su mirada. Algún día sabrás la verdad y el dolor no te dejará vivir. Pero hoy has matado el amor que te tenía. Isabela corrió hacia la puerta, abriéndola hacia la oscuridad y la lluvia. No llevaba abrigo, no llevaba dinero, solo llevaba a su hijo en el vientre y el alma rota. Salió a la tormenta, desapareciendo en la noche negra, mientras Damián se quedaba en la sala, jadeando, sintiendo una extraña punzada en el pecho que confundió con victoria, pero que en realidad era el comienzo de su propia condena. Lo que Damián no sabía es que esa noche marcaría el fin de su vida como la conocía, y que el destino volvería a poner a Isabela en su camino, pero ya no como la sumisa esposa que él recordaba. La lluvia caía como 1000 cuchillos sobre la espalda de Isabela, que avanzaba a trompicones por el camino de tierra convertido en un río de lodo. Cada paso era una batalla. Sus pies se hundían en el barro frío, succionando sus zapatos desgastados, hasta que perdió uno, y luego el otro, obligándola a caminar descalza sobre las piedras y ramas que la tormenta había arrastrado. El frío le calaba los huesos, pero el fuego de la humillación y el dolor ardía en su pecho con más fuerza que la hipotermia.
No lloraba por ella. Había agotado las lágrimas frente al hombre que, minutos antes, la había mirado con un odio tan profundo que parecía desconocerla. Lloraba por la vida que crecía en su vientre, ese pequeño ser inocente condenado al destierro antes de respirar su primera bocanada de aire. «Aguanta, mi amor, aguanta», gritaba al viento, aferrándose el vientre con ambas manos como si pudiera protegerlo de la furia de la naturaleza y del rechazo de su padre. «Mamá está aquí. Mamá no dejará que te pase nada. Te lo juro por mi vida». La oscuridad era absoluta, solo rota por los relámpagos que iluminaban brevemente la desolación del paisaje. Isabela sentía que las fuerzas la abandonaban. Había caminado kilómetros alejándose de la hacienda El Cascabel, impulsada por el miedo a que Damián cumpliera su amenaza de hacer alguna locura si la veía de nuevo. Cayó de rodillas en un charco profundo, el agua sucia empapando su vestido hasta el cuello. Sollozó, sintiéndose derrotada. «Aquí termina todo», pensó. «Nadie nos encontrará». Cerró los ojos, dejándose caer hacia adelante, entregándose al sueño negro que la llamaba. Pero el destino, o quizás Dios escuchando la súplica de una madre, tenía otros planes. Unos faros potentes cortaron la oscuridad. El rugido de un motor viejo se acercó, disminuyendo la velocidad al ver el bulto en el camino. Era un camión de carga que se dirigía a la capital para el mercado de abastos. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso y rostro curtido por el sol, frenó en seco y bajó corriendo, cubriéndose la cabeza con una chamarra de cuero. «¡Santo cielo! Muchacha, ¿estás viva?», preguntó el hombre, arrodillándose junto a ella, tomándole el pulso con dedos temblorosos. «Hija, despierta. No te puedes quedar aquí, el frío te va a matar». Isabela entreabrió los ojos, confundiendo al hombre con una alucinación. «Mi hijo, por favor, mi hijo», susurró con labios azules. «Tranquila, te voy a sacar de aquí», dijo el hombre, levantándola con una facilidad sorprendente a pesar de su edad. La llevó a la cabina del camión, donde la calefacción estaba encendida al máximo. La envolvió en una manta de lana vieja que olía a café y gasolina. Mientras el camión devoraba kilómetros alejándose del infierno en que se había convertido su hogar, Isabela miró por la ventanilla trasera, viendo cómo las tierras de Damián desaparecían en la negrura. Con cada metro que avanzaban, su corazón se endurecía. Ese amor inocente y ciego que sentía por Damián empezaba a transformarse en una cicatriz, una marca de guerra que le recordaría para siempre que el amor de un hombre puede ser volátil, pero el amor por un hijo debe ser de acero. Mientras tanto, en la hacienda El Cascabel, el amanecer llegó con un silencio sepulcral. La tormenta había cesado, dejando un cielo gris plomo y una humedad pegajosa. Damián se despertó en el sofá del despacho, con el cuello dolorido y una botella de tequila vacía rodando por el suelo. La cabeza le martillaba con una resaca brutal, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que sintió al abrir los ojos. Por un instante, solo un instante, su primer pensamiento fue buscar a Isabela, oler su cabello, sentir su piel suave. Luego, la memoria de la noche anterior lo golpeó como un mazo, la confesión, la furia, la expulsión. «Se fue», murmuró con voz ronca, pasándose una mano por la cara sin afeitar. Se largó con su bastardo. Se levantó, sintiendo náuseas. Caminó por la casa grande. Estaba demasiado quieta. Faltaba el sonido de sus pasos ligeros, faltaba el olor a jazmín que ella dejaba en cada habitación. Entró a la recámara principal, esa que él había abandonado semanas atrás. Todo seguía igual, la cama enorme con las sábanas de seda donde tantas veces la había hecho suya, donde le había arrancado gemidos de placer que ahora resonaban en su memoria como fantasmas burlones. «¡Maldita sea!», rugió, lanzando una lámpara contra el espejo, haciéndolo añicos. «¿Por qué? ¿Por qué tuviste que traicionarme? Te di todo, Isabela. Todo. Y te burlaste de mí con un peón». La puerta se abrió y Romina entró, con una sonrisa mal disimulada bajo una máscara de preocupación falsa. Llevaba una camisa ajustada y unos pantalones que marcaban sus caderas, intentando llenar el vacío que sabía que existía. «Damián, escuché el ruido. ¿Estás bien?», preguntó, acercándose con esa andariega provocativa que solía tener. «Los peones están preguntando por qué la señora no ha salido a limpiar los establos hoy». Damián se giró, mirándola con los ojos inyectados en sangre. «Ella ya no está aquí. Y no volverá nunca», dijo secamente. Romina sintió un triunfo vibrante recorrerle el cuerpo. Finalmente, la mosca muerta se había ido. Ahora era su turno. Se acercó a Damián, invadiendo su espacio,
poniendo una mano sobre el pecho ancho y musculoso del patrón. Es lo mejor, Damián. Ella no era para ti. Tú necesitas una mujer de verdad, una que sepa aguantar tu ritmo, una que no tenga miedo de ensuciarse las manos, o las sábanas, susurró con voz ronca, deslizando su mano hacia abajo, buscando despertar el deseo del hombre que siempre había obsesionado su mente. Damián se quedó inmóvil un momento, respirando el perfume barato de Romina, una mezcla de flores sintéticas y almizcle fuerte. Su cuerpo, traicionero y necesitado, recordó el calor de una mujer. Hacía semanas que no tenía intimidad. Romina notó su vacilación y se envalentonó, pegando su cuerpo al de él, besándole el cuello, mordiendo con atrevimiento. Olvídala, mi amor. Yo estoy aquí. Yo nunca te traicioné. Yo sé lo que te gusta, gimió ella contra su oído, comenzando a desabrocharle los pantalones. Por un segundo, Damián cerró los ojos y se imaginó que era Isabela. Pero el olor no era el correcto. Las manos eran demasiado ávidas, demasiado expertas, carentes de esa timidez sensual que Isabela tenía y que lo volvía loco. De repente, una oleada de asco lo invadió. La comparación fue odiosa. Romina era un cuerpo, Isabela era su alma, aunque estuviera podrida por la traición. Damián agarró las manos de Romina y la empujó con una fuerza bruta que la hizo caer sentada en la cama. ¡Basta!, bramó él, arreglándose la ropa. No me toques. Romina lo miró, humillada y furiosa. ¿Qué te pasa? Soy mujer suficiente para ti. Mejor que esa frágil idiota. Tú no eres ella. Gritó Damián, y la verdad de sus palabras lo dejó helado. Lárgate de mi cuarto. No quiero que nadie entre aquí. Romina se levantó, roja de ira. Sigues obsesionado con ella a pesar de los cuernos que te puso. Eres patético, Damián. Pero no te preocupes, cuando el frío de la noche te cale los huesos, vendrás a buscarme a mi cabaña. Y te costará caro. Ella salió dando un portazo. Damián se quedó solo, jadeando, mirando la cama vacía. La rabia seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una soledad que le mordía las entrañas. Salió de la casa buscando desahogar su furia en el trabajo. Caminó hacia los establos y se encontró de frente con Marcos, el joven peón rubio. Marcos estaba cargando costales, pero al ver al patrón, se detuvo y soltó la carga. Tenía un ojo morado, cortesía de una pelea en la cantina, pero sostuvo la mirada de Damián. Está despedido, dijo Damián, caminando hacia él con los puños apretados. Agarra tus trapos y lárgate de mis tierras ahora mismo. Si te veo aquí en una hora, te mato. Marcos, que hasta entonces no entendía la frialdad repentina de las últimas semanas, comprendió de golpe. Había escuchado los rumores, las mentiras que Romina esparcía. No bajó la mirada. Era un hombre pobre, pero digno. Me voy, patrón. No necesito su dinero sucio ni sus amenazas. Pero antes de irme, le voy a decir una cosa de hombre a hombre, aunque usted se haya comportado como un animal, dijo Marcos con voz firme, sin miedo a la montaña de músculos que tenía enfrente. Cierra la boca o te la rompo, advirtió Damián. Rómpala. Pero escuche, gritó Marcos. Yo jamás toqué a su esposa. Jamás. La señora Isabela es una santa. Nunca me miró, nunca me habló más que para darme los buenos días o pedirme agua. Era usted el único hombre en sus ojos. Se le iluminaba la cara cuando usted llegaba del campo. Todos lo veíamos, todos menos usted, que prefirió creer en el veneno de una víbora despechada como Romina. Damián se quedó paralizado, con el puño en el aire. La sinceridad en la voz del muchacho era cortante. Usted acaba de echar a la mejor mujer que va a conocer en su vida por puro orgullo estúpido. Quédese con su hacienda y su amargura. Marcos escupió al suelo y se dio la vuelta, caminando hacia la salida sin mirar atrás. Damián se quedó ahí, en medio del patio, con el sol empezando a quemar y una duda, fría y afilada, clavándose por primera vez en su corazón blindado. ¿Y si fuera verdad? Pero negó con la cabeza violentamente. No podía ser. Romina fue muy específica. El dolor te hace creer lo que sea, se dijo para consolarse. Pero la semilla de la duda ya había germinado, y regada por la ausencia de Isabela, crecería hasta ahogarlo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en la ruidosa y caótica capital, Isabela bajaba del camión. El conductor, el señor José, le dio unos billetes arrugados. Es todo lo que tengo, hija. Cómprate algo de comer. Cuídate mucho. Y cuida a esa criatura. Isabela le besó la mano con lágrimas en los ojos,
agradeciendo la caridad de un extraño que había hecho más por ella en unas horas que su propio esposo en semanas. Se encontró sola en la inmensidad de la ciudad. El ruido de los claxones, la gente apresurada que la empujaba sin mirarla, los edificios altos que tapaban el sol, todo era hostil. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego que forjó el carácter de Isabela. Consiguió una habitación diminuta en una pensión de mala muerte, con humedad en las paredes y una cama que rechinaba. Para sobrevivir, hizo de todo. Limpió baños en estaciones de autobuses, fregó platos en restaurantes hasta que sus manos, antes suaves, se volvieron rojas y agrietadas. Vendió flores en las esquinas, recordando con ironía el día que conoció a Damián comprando flores. Cada centavo era para guardar, para el parto, para la ropita del bebé. Su vientre crecía, y con él, su determinación. A veces, por las noches, el cansancio la vencía y lloraba. Extrañaba el contacto físico. Extrañaba sentirse deseada, protegida. A veces, soñaba que Damián entraba por la puerta, arrepentido, y la abrazaba, besando su vientre. Pero despertaba sola, abrazada a una almohada vieja, y recordaba que los sueños no alimentan. Cuando tenía 7 meses de embarazo, Isabela consiguió un trabajo de limpieza nocturna en un prestigioso bufete de abogados, de la Vega y Asociados. Era un edificio de cristal y acero, un mundo lejano a su realidad. Isabela llegaba cuando todos se iban, trapeando los pisos de mármol y limpiando los escritorios de caoba. Una noche, el destino decidió jugar sus cartas. Eran casi las 11. Isabela estaba limpiando la oficina principal, una suite enorme con vista a toda la ciudad iluminada. Se sintió mareada. Había comido poco ese día para ahorrar. Se apoyó en el escritorio principal, sintiendo que el mundo giraba. Sus piernas flaquearon y se desplomó, golpeándose el brazo contra una silla al caer. No estaba sola. La puerta del baño privado de la oficina se abrió y salió un hombre. Era Alejandro de la Vega, el dueño del bufete. Alejandro era un hombre de 45 años, atractivo de una manera muy diferente a Damián. Tenía el cabello plateado en las sienes, siempre impecablemente peinado, y usaba trajes a medida que destacaban su figura elegante y atlética. Sus ojos eran grises, inteligentes y, sobre todo, amables. Había enviudado hacía años y se había casado con su trabajo, cerrando su corazón al romance. Al ver a la mujer embarazada en el suelo, Alejandro corrió hacia ella, soltando los documentos que traía. «Señorita, Dios mío». Se arrodilló junto a ella, tomándola con una delicadeza extrema. «¿Me oye? Respire». Isabela abrió los ojos lentamente, viendo un rostro preocupado y hermoso que la miraba no con desdén, sino con genuina angustia. «Lo siento, señor, no quería molestar, solo estaba limpiando», balbuceó, intentando levantarse, pero él se lo impidió suavemente. «No se mueva, por favor. Está pálida. Voy a llamar a una ambulancia». «No». Isabela lo agarró del brazo, aterrada. «No tengo dinero para hospitales, por favor, no me despida, necesito este trabajo para mi bebé». Alejandro sintió como el agarre desesperado de esa mujer le tocaba una fibra sensible que creía muerta. Miró su vientre abultado, su ropa desgastada pero limpia, sus manos maltratadas por el trabajo duro, y luego sus ojos. Unos ojos color miel llenos de una tristeza infinita pero también de una fuerza feroz. «Nadie la va a despedir», dijo él con voz firme y tranquilizadora, una voz de barítono que envolvía como terciopelo. «Y no se preocupe por el dinero. Déjeme ayudarla». La ayudó a sentarse en el sofá de piel de su oficina. Corrió a buscar agua y unos chocolates que tenía en su escritorio. Se arrodilló frente a ella, no como un patrón ante una sirvienta, sino como un caballero ante una dama. Le ofreció el agua, sosteniendo el vaso mientras ella bebía con manos temblorosas. «¿Cómo se llama?», preguntó él, sin dejar de mirarla, fascinado por la belleza natural que irradiaba a pesar del cansancio. «Isabela. Isabela Montero, digo, Isabela a secas», corrigió, recordando que el apellido Montero ya no le pertenecía. «Mucho gusto, Isabela. Soy Alejandro». «¿Cuándo comió por última vez?». Isabela bajó la mirada, avergonzada. «Ayer por la noche, señor». Alejandro sintió una punzada de indignación. ¿Cómo era posible que una mujer en su estado estuviera pasando hambre? Eso se acabó ahora mismo. Alejandro sacó su teléfono y ordenó comida de un restaurante cercano que estaba a punto de cerrar. «Usted no va a volver a limpiar pisos, Isabela. No en ese estado. No mientras yo pueda evitarlo». Esa noche,
comieron juntos en la oficina. Isabela, al principio tímida, se fue soltando ante la calidez de Alejandro. Él la escuchaba con atención, sin juzgar, haciéndole preguntas sobre el bebé, sobre sus sueños, evitando preguntar por el padre para no herirla, intuyendo que había una historia dolorosa detrás. Cuando terminaron, Alejandro insistió en llevarla a su casa. Al ver la pensión donde vivía, su mandíbula se tensó. Isabela, esto no es un lugar seguro para un niño. Mañana vendrá a mi oficina, pero no a limpiar. Necesito una asistente personal. Alguien de confianza que organice mi agenda. Pagó el triple de lo que gana ahora. Y le adelantaré el primer mes para que busque un apartamento decente. Isabela lo miró con lágrimas en los ojos, sin poder creerlo. ¿Por qué hace esto por mí? Apenas me conoce. Alejandro se acercó, y con un atrevimiento que sorprendió a ambos, levantó la mano y le apartó suavemente un mechón de cabello de la cara. Sus dedos rozaron la piel de la mejilla de ella, un contacto eléctrico, cálido y reconfortante. Porque a veces, Isabela, la vida nos pone ángeles en el camino que han perdido sus alas. Y creo que es mi deber ayudar a que vuelvan a volar. Además, sonrió de medio lado, una sonrisa encantadora y seductora que hizo que el corazón de Isabela latiera rápido por primera vez en meses sin ser de miedo. Tiene usted la mirada más hermosa y triste que he visto en mi vida, y me he propuesto cambiar esa tristeza por luz. Pasaron 3 meses. Isabela ya no era la sombra que huyó de la hacienda. Gracias al apoyo de Alejandro y a su propio esfuerzo, había florecido. Vivía en un apartamento pequeño, pero soleado y seguro. Vestía ropa de maternidad elegante que Alejandro le regalaba con excusas de bonos de la empresa. Su relación con Alejandro se había vuelto estrecha, íntima en un sentido emocional. Él era su protector, su mentor. Y aunque nunca había intentado sobrepasarse, la tensión sexual y romántica crecía como un fuego lento. Una tarde, en la oficina, Isabela estaba organizando unos archivos. Su embarazo estaba a término, faltaban días para dar a luz. Se sentía pesada, con los pies hinchados. Alejandro entró, cerró la puerta y la vio frotándose los tobillos con una mueca de dolor. Sin decir una palabra, se quitó el saco, se aflojó la corbata y se arrodilló a sus pies. Alejandro, ¿qué hace?, preguntó ella, sonrojada. SHHH, déjate cuidar, Isabela. Él le quitó los zapatos con delicadeza extrema. Tomó uno de sus pies hinchados entre sus manos grandes y cuidadas, y comenzó a masajear. Isabela soltó un suspiro involuntario de placer. El tacto de Alejandro era firme pero suave, experto. Subió sus manos un poco por sus pantorrillas, acariciando la piel. La sensación era increíblemente íntima. Isabela se mordió el labio, mirando hacia abajo, viendo a ese hombre poderoso arrodillado ante ella. Se siente tan bien, susurró ella, con la voz quebrada. Alejandro levantó la vista, y sus miradas se encontraron. Había deseo en los ojos grises de él, un deseo maduro, paciente, pero voraz. Eres una mujer increíblemente valiente, Isabela, dijo él con voz profunda, sin dejar de masajear sus piernas. Y hermosa. Estás radiante con esa barriga. Cualquier hombre mataría por estar en mi lugar ahora mismo, cuidándote. El idiota que te dejó ir no sabe que perdió el tesoro más grande del mundo. Isabela sintió un calor subir por su cuerpo. Se inclinó un poco hacia adelante, vencida por la necesidad de afecto, por la gratitud que se estaba convirtiendo en amor. Tú me salvaste, Alejandro. Tú eres el hombre que... Pero antes de que pudiera terminar, una contracción fuerte la paralizó. Jadeó de dolor, llevándose las manos al vientre. ¡Ah!, gritó. Alejandro se puso de pie de un salto, la preocupación borrando el deseo. ¿Es el bebé? ¿Es la hora? Sí, jadeó ella, apretando la mano de él. Ya viene. Alejandro no dudó. La cargó en sus brazos como si fuera una pluma, tal como lo hacía Damián en el pasado, pero esta vez no había brusquedad, solo protección absoluta. Vamos, Isabela. Hoy cambia tu vida. Hoy vas a conocer al amor de tu vida, a tu hijo. Y yo estaré ahí para asegurarme de que nadie les haga daño nunca más. Mientras corrían hacia el ascensor, a kilómetros de distancia, Damián se despertó sobresaltado en su cama vacía, sudando frío. Había sentido una punzada en el pecho, un dolor agudo y repentino. Se llevó la mano al corazón, respirando con dificultad. Isabela, pensó. El instinto le gritaba que algo estaba pasando con ella. Se levantó y fue a la ventana, mirando hacia el norte, hacia donde creía que ella había ido. El arrepentimiento ya no era una gota,
era un océano en el que se estaba ahogando. Y mientras el llanto de un bebé varón llenaba una sala de hospital en la capital, sostenido por las manos de Alejandro, Damián tomaba una decisión que cambiaría el destino de todos. Tenía que encontrarla. No importaba el orgullo, no importaba la supuesta traición. Tenía que verla una vez más, aunque fuera para recibir su desprecio. Lo que no sabía, era que Isabela ya no estaba sola, y que el corazón de ella ya tenía un nuevo guardián. Pero esa historia, y el choque inevitable entre el pasado salvaje y el presente galante, estaba apenas por comenzar. Si la historia te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte. Déjanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Isabela. ¿Perdonarías a Damián o te quedarías con el caballero Alejandro? La próxima parte traerá el encuentro que hará temblar la tierra. El hospital olía a desinfectante y a ansiedad, un aroma penetrante que se clavaba en la nariz y aceleraba el pulso. Isabela gritaba, un sonido desgarrador que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra, mientras su cuerpo se arqueaba sobre la camilla blanca, bañado en un sudor frío y pegajoso. El dolor era una marea roja que la partía en dos, pero en medio de esa tormenta física, había una mano firme, cálida y masculina aferrándose a la suya. No era la mano callosa y ruda de Damián, la que ella había soñado tener en este momento. Era la mano manicurada, suave y protectora de Alejandro. No puedo. Alejandro, me voy a morir, duele demasiado. Lloró Isabela, con los cabellos mojados pegados a la frente, sus ojos miel desorbitados por el pánico. Sálvalo a él. Si algo pasa, que viva mi hijo. Alejandro se inclinó sobre ella, limpiándole el sudor de las sienes con su pañuelo de seda, sin importarle que se manchara de sangre y fluidos. Sus ojos grises, normalmente tranquilos y calculadores, ardían con una intensidad feroz, una mezcla de admiración y un amor naciente que ni él mismo terminaba de comprender. Se acercó a su oído, susurrando con esa voz grave que vibraba en el pecho de Isabela. «Mírame, Isabela. Mírame», ordenó con suavidad pero con autoridad. «No te vas a morir. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Ese bebé necesita a su madre. Tú has sobrevivido al infierno, a la lluvia, al hambre y al desprecio de un imbécil. Esto no te va a vencer. Vamos, empuja, mi valiente leona, empuja hacia la vida». Isabela, impulsada por la voz de aquel ángel guardián, reunió hasta la última gota de fuerza que le quedaba en su cuerpo menudo. Con un último grito que desgarró el aire y silenció a las enfermeras, sintió como la vida se desprendía de ella. El llanto rompió el silencio. Un llanto potente, fuerte, vigoroso. «Es un niño, es un varón», anunció el doctor, levantando a la criatura cubierta de vernix, con los puños cerrados peleando contra el aire. Alejandro sintió que se le humedecían los ojos. Ver nacer a aquel niño, ver a Isabela exhausta pero con esa sonrisa divina iluminándole el rostro demacrado, removió algo primitivo en su interior. Le entregaron el bebé a Isabela. Ella lo acunó contra su pecho, besando su cabecita húmeda, llorando lágrimas de pura felicidad. «Mi amor, mi pequeño guerrero, te llamarás Miguel, como el arcángel que nos protegió», susurró ella. Luego miró a Alejandro, extendiendo su mano libre hacia él. «Gracias, gracias por estar aquí. Sin ti». Alejandro tomó su mano y la besó, no como un amigo, sino con una devoción lenta y sensual, rozando con sus labios cada uno de sus dedos, enviando una corriente eléctrica que Isabela sintió incluso a través del agotamiento. «No tienes nada que agradecer, preciosa. A partir de hoy, ni a ti ni a Miguel les faltará nada. Te lo juro por mi vida. Ese niño tendrá un padre que lo valore, y tú tendrás al hombre que mereces, si me dejas intentarlo». La promesa quedó flotando en el aire estéril, cargada de posibilidades, mientras afuera, la luna llena iluminaba la ciudad, indiferente al drama que, a cientos de kilómetros, estaba a punto de desatarse en la hacienda El Cascabel. Mientras Isabela sostenía vida en sus brazos, Damián abrazaba demonios. La hacienda estaba irreconocible. Donde antes había orden y prosperidad, ahora se respiraba un aire de abandono. Damián se había vuelto un fantasma en sus propias tierras. Bebía desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Su barba negra estaba crecida y descuidada, y sus ojos, antes fieros y brillantes, estaban hundidos en cuencas oscuras por el insomnio. Esa noche, el alcohol no le había dado el olvido que buscaba. Sentía una inquietud, como si algo le faltara en el pecho. Decidió bajar a la cocina por más tequila. Al pasar por el pasillo de servicio, escuchó risas. Risas vulgares y gemidos sofocados que venían de la antigua habitación de costura. Damián frunció el ceño. Se acercó en silencio,
con el paso sigiloso del cazador que alguna vez fue. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, vio a Romina. La mujer estaba semidesnuda sobre una mesa, con las piernas abiertas, y entre ellas estaba uno de los nuevos capataces, un hombre sucio y de dientes amarillos. Pero no fue el acto sexual lo que detuvo el corazón de Damián, sino las palabras que salieron de la boca de Romina entre jadeos. ¡Ay, sí, más fuerte! Eres mejor que el patrón, 1000 veces mejor, gemía ella, burlona. Ese imbécil de Damián ya no sirve para nada, se la pasa llorando por la muerta de hambre esa. ¿Todavía cree que el hijo era del peón Marcos? Preguntó el hombre, riendo mientras le apretaba un pecho con rudeza. ¡Ja! Es tan estúpido que se lo creyó todo. Romina soltó una carcajada maliciosa. Me inventé todo. Isabela nunca miró a otro. Era una santa estúpida. Jamás le puso los cuernos, ni con Marcos ni con nadie. El bastardo que llevaba en la barriga era pura sangre Montero. Pero mejor así, saqué a la mosca muerta y ahora soy la dueña de todo esto, o lo seré cuando Damián termine de matarse con el alcohol. El mundo se detuvo para Damián. El tiempo se congeló. Isabela nunca miró a otro. Era una santa. El hijo era mío. Las palabras retumbaron en su cráneo como campanadas de muerte. Cada insulto que le dijo a su esposa, cada humillación, el momento en que la echó a la tormenta embarazada de su propio hijo, todo cayó sobre él con el peso de una catedral derrumbándose. La furia que nació en ese instante no fue humana, fue bestial. Damián pateó la puerta con tal violencia que la madera se astilló y salió volando de las bisagras. Los amantes gritaron, separándose torpemente, pero Damián no vio al hombre, sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en Romina. ¡Maldita víbora! Rugió, un sonido gutural que heló la sangre de los presentes. Romina intentó cubrirse con una sábana, pálida como un cadáver. Damián, no es lo que crees, estaba bromeando. Damián la agarró del cuello con una sola mano, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo, apretando hasta que los ojos de ella se desorbitaron y sus pies patalearon en el aire. Dime la verdad o te arranco la cabeza aquí mismo. Bramó él, escupiéndole en la cara. Confiesa. Isabela era inocente. Dímelo. Sí, sí, graznó Romina, ahogándose, aferrándose a la muñeca de acero de Damián. Es inocente. Me lo inventé todo por celos. Quería tu dinero. Suéltame. Damián la lanzó contra la pared con un asco infinito. Romina cayó tosiendo, aterrorizada por la mirada del hombre al que creía dominar. Fuera, dijo Damián, con una voz temblorosa, no de debilidad, sino de la contención necesaria para no cometer un asesinato. Tienes 5 minutos para desaparecer de mi vista. Si te encuentro en mis tierras después de ese tiempo, te mataré. Y te juro por Dios que disfrutaré hacerlo. Lárgate. Romina no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió corriendo desnuda hacia la noche, perseguida por sus propias mentiras. Damián se quedó solo en la habitación, respirando con dificultad. Miró sus manos, esas manos que habían rechazado el vientre de Isabela, esas manos que la habían empujado. Se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito de dolor, un aullido largo y terrible que resonó por toda la hacienda, despertando al ganado y haciendo que los peones se persignaran en sus camas. Cayó de rodillas y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño. Lloró por el hijo que rechazó, por la mujer que destrozó, por el amor que asesinó. Isabela, perdóname. Dios mío, perdóname. Golpeaba el suelo con los puños hasta sangrar. Voy a encontrarte. Aunque tenga que levantar cada piedra de este país, voy a encontrarte. Y voy a pasar el resto de mi miserable vida pidiéndote perdón de rodillas. Pasaron 2 años. 2 años largos en los que la tierra siguió girando, indiferente al dolor y a la esperanza. En la capital, Isabela Montero ya no existía. Había renacido como Isabela Viera, una mujer sofisticada y segura de sí misma, utilizando su apellido de soltera con orgullo. Gracias al apoyo incondicional y financiero de Alejandro, había retomado sus estudios y ahora dirigía una pequeña pero exclusiva cadena de boutiques de moda artesanal, combinando su conocimiento del campo y los tejidos con la elegancia que Alejandro le había enseñado. Isabela estaba en su apartamento, un ático moderno con vista al parque. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se adhería a su figura ahora más voluptuosa y madura. Estaba frente al espejo, poniéndose unos pendientes de diamantes, un regalo de Alejandro por su cumpleaños. De repente, sintió unas manos cálidas posarse en su cintura desde atrás. Alejandro, impecable en su traje azul marino,
apoyó la barbilla en su hombro, mirándola a través del espejo con ojos depredadores y adoradores. «Estás hermosa, Isabela. Eres la criatura más bella que pisa esta tierra», susurró él, bajando una mano para acariciar su vientre plano y luego subir lentamente, rozando la curva de su pecho con una audacia que se había ganado con paciencia. Isabela suspiró, inclinando la cabeza hacia atrás, apoyándose en el pecho firme de él. Durante esos 2 años, Alejandro había sido su roca, su amigo, y un padre devoto para el pequeño Miguel, que ahora corría por la casa con sus rizos negros y su risa contagiosa. Aunque no habían consumado su relación completamente por el trauma de Isabela, la tensión sexual entre ellos era un cable de alta tensión a punto de romperse. «Tú me miras con buenos ojos, Alejandro», dijo ella, dándose la vuelta para quedar frente a él, pasando sus manos por las solapas de su saco. «Te miro con los ojos de un hombre que se muere por ti, Isabela», respondió él, su voz volviéndose ronca, oscura, cargada de deseo contenido. «¿Hasta cuándo me vas a tener así, torturándome? Sabes que te deseo. Quiero despertarme cada mañana con tu cuerpo enredado en el mío. Quiero que seas mía, no por gratitud, sino por pasión. Quiero borrar las huellas de cualquier otro hombre que te haya tocado antes». Alejandro la pegó a su cuerpo, haciéndole sentir la evidencia de su deseo, duro y urgente contra ella. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Damián era un recuerdo doloroso, una cicatriz que a veces pulsaba, pero Alejandro era la realidad cálida y excitante. «Alejandro», gimió ella cuando él comenzó a besar su cuello, chupando suavemente la piel sensible debajo de su oreja, enviando escalofríos por su columna vertebral. «Sabes que todavía tengo miedo. Déjame quitarte el miedo a besos, mi amor. Déjame hacerte el amor hasta que olvides hasta tu nombre», murmuró él, bajando sus manos a sus caderas, apretándolas con posesividad, sus dedos hundiéndose en la carne suave. «Eres una mujer, Isabela. Una mujer ardiente. Lo veo en tus ojos. Necesitas que te toquen, que te veneren». Alejandro capturó sus labios en un beso profundo, húmedo y hambriento. Sus lenguas danzaron, probándose, con un sabor a café y menta. Isabela respondió, abriendo la boca, dejando que él tomara el control. Por un momento, se olvidó de todo, dejándose llevar por la maestría de aquel hombre que sabía exactamente dónde tocar, dónde apretar, dónde acariciar. Fueron interrumpidos por el sonido de pasos pequeñitos. «Papá Ale. Mami», gritó el pequeño Miguel, entrando corriendo con un juguete en la mano. Alejandro se separó de Isabela lentamente, con una sonrisa de resignación pero llena de ternura, limpiándose el labial de la boca con el pulgar. Se agachó y levantó al niño en brazos, lanzándolo al aire para hacerlo reír. «Aquí está el campeón. ¿Listo para ir a la fiesta, Miguelito?» «Sí». Isabela los miró, con el corazón lleno. Alejandro amaba a Miguel como si fuera su propia sangre. Damián lo había rechazado. Ese pensamiento siempre servía para endurecer su corazón cuando la nostalgia atacaba. Esa noche se celebraba la gran gala de ganaderos en el hotel más lujoso de la capital. Era un evento crucial para el bufete de Alejandro y una oportunidad para Isabela de mostrar sus diseños a las esposas de los magnates. Lo que Isabela no sabía era que el destino había orquestado una colisión inevitable. Damián Montero había llegado a la capital esa misma mañana. No había venido solo por negocios, aunque usó la excusa de la venta de un lote de ganado premium para justificar el viaje. Había venido siguiendo una pista. Un investigador privado le había dicho que una mujer que encajaba con la descripción de Isabela trabajaba cerca de los círculos legales. Damián entró al salón de baile como un león en una jaula de cristal. Vestía un traje negro que apenas podía contener la anchura de sus hombros. No se sentía cómodo. Se sentía asfixiado. Pero sus ojos oscuros, ahora sobrios y afilados, escaneaban la multitud con desesperación. Las mujeres lo miraban, a pesar de su aura peligrosa y su expresión torturada. Damián seguía siendo un hombre de una virilidad magnética, ahora acrecentada por ese aire de misterio trágico. «Señor Montero, bienvenido», dijo un organizador, ofreciéndole una copa de champaña que Damián rechazó con un gesto brusco. Damián caminó entre la multitud, sintiéndose ajeno. «¿Qué hago aquí?», pensó. «Seguramente es un error. Isabela odiaba estas cosas». Entonces la vio. Y el mundo de Damián se detuvo por segunda vez, pero ahora no fue de ira, sino de una adoración dolorosa y paralizante. Al otro lado del salón, bajando por la gran escalinata de mármol, estaba ella. Pero no era la muchachita asustada con trenzas y vestidos de algodón. Era una reina.
Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. El vestido esmeralda marcaba cada curva de su cuerpo de una manera que le secó la garganta a Damián. Estaba radiante, segura, poderosa. Y no estaba sola. Un hombre elegante, de cabello plateado y sonrisa de depredador, la llevaba del brazo. Damián vio cómo ese hombre, ese extraño, se inclinaba y le susurraba algo al oído, haciendo que Isabela sonriera y se ruborizara, tocándole el pecho con familiaridad. Los celos, negros, ácidos y violentos, golpearon a Damián en el estómago como un puñetazo. Verla era un milagro, pero verla feliz con otro era una tortura. Damián dio un paso adelante, cegado por la necesidad de reclamar lo que sentía suyo. Pero entonces, su mirada bajó. De la mano de Isabela, caminando con pasitos torpes en un trajecito de etiqueta miniatura, iba un niño. Un niño de unos 2 años. Un niño con el cabello negro como la noche y una expresión seria y ceñuda que Damián reconoció al instante porque la veía cada mañana en el espejo. El aire salió de los pulmones de Damián. Se quedó petrificado en medio del salón, con la música de vals sonando a lo lejos como un zumbido molesto. Mi hijo, es mi hijo. El niño levantó la vista y pareció mirar directamente a Damián a través de la multitud. Luego, el niño tiró de la mano del hombre canoso y gritó, con una voz clara que, aunque Damián no pudo oír por la distancia, pudo leer en sus labios. Papá. El hombre canoso levantó al niño y le dio un beso en la mejilla, abrazándolo con posesividad. Isabela los miraba a ambos con amor, con ese amor que antes era solo para Damián. Damián sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en una columna para no caer. El dolor era insoportable. Ver a su mujer, porque para él, ante Dios, seguía siendo su mujer, y a su hijo, su propia sangre, siendo protegidos y amados por otro hombre, fue el castigo más cruel que el infierno pudo haberle preparado. La rabia y el dolor se mezclaron. Ese es mi lugar, pensó Damián, apretando la mandíbula hasta que los dientes rechinaron. Ese es mi hijo. Esa es mi mujer. Y voy a matar a cualquiera que se interponga. Sin pensar en las consecuencias, Damián comenzó a caminar hacia ellos, abriéndose paso entre la gente como un tanque, empujando a camareros y invitados, sus ojos clavados en Isabela como 2 carbones encendidos. Isabela, sintiendo una perturbación en el aire, como cuando se avecina una tormenta eléctrica en el campo, levantó la vista. Su sonrisa se congeló. Su rostro palideció hasta volverse blanco como el papel. Su copa de champaña se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo con un estrépito que silenció la música a su alrededor. Allí, a pocos metros, avanzando hacia ella con la intensidad de un huracán, estaba su pasado. Estaba Damián. Más grande, más oscuro, y más aterrador que nunca. Alejandro sintió la tensión de Isabela. Siguió su mirada y vio al gigante acercándose. Instintivamente, Alejandro apretó su agarre sobre Isabela con una mano y protegió al niño con la otra, cuadrando los hombros. 2 machos alfas se encontraron con la mirada, y las chispas invisibles prometieron un incendio que reduciría todo a cenizas. Damián llegó frente a ellos. Ignoró a Alejandro. Ignoró al niño por un segundo. Solo tenía ojos para Isabela. Isabela, dijo Damián, su voz ronca llena de dolor, arrepentimiento y una demanda implícita. Te encontré. Isabela temblaba, dividida entre el terror de recordar la noche que la echó y el impacto visceral de tenerlo tan cerca, oliendo a madera y peligro, ese olor que aún perseguía sus sueños. Antes de que pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose como un muro de acero. Aléjese de mi prometida y de mi hijo, señor, dijo Alejandro con una calma mortal. O llamaré a seguridad para que lo saquen como la basura que parece ser. Damián sonrió, una sonrisa torcida y peligrosa, sin dejar de mirar a Isabela por encima del hombro de Alejandro. ¿Tu hijo? Damián soltó una carcajada amarga. No me hagas reír. Esa sangre me llama. Y ella sigue siendo la señora Montero. ¿Verdad, mi amor? Dile a este abogado de ciudad quién es el dueño de tu piel. La tensión era insoportable. Todos miraban. Isabela sintió que el suelo se abría. Tenía que decidir ahora. ¿Huiría de nuevo o enfrentaría al monstruo que le rompió el corazón pero que le dio al hijo que sostenía en brazos? La música de vals en el salón se había detenido, pero el estruendo del silencio era ensordecedor. 3 figuras permanecían estáticas en el centro del huracán emocional: Damián, imponente y oscuro, irradiando una energía de desesperación y furia; Alejandro, firme y letal como un tiburón de aguas profundas, protegiendo lo que era suyo; e Isabela,
temblando visiblemente, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones al ver al fantasma que la había atormentado y amado en igual medida. El pequeño Miguel, ajeno a la tormenta que su sola existencia había desatado, escondió su carita en el cuello de Alejandro, asustado por la mirada de aquel gigante que respiraba agitadamente frente a su madre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabela, contéstame, rugió Damián, dando un paso más, ignorando las miradas horrorizadas de la alta sociedad que cuchicheaba a su alrededor. Dile a este hombre que tú eres mi esposa ante Dios y que ese niño que sostiene, ese niño tiene mi sangre. Es un montero. Isabela cerró los ojos un instante, y las imágenes del pasado la asaltaron como relámpagos violentos, la lluvia fría en su rostro la noche que la echó, las llagas en sus manos por fregar sus suelos, el desprecio en su mirada cuando le juró que el hijo no era suyo. Pero al abrirlos, no vio el miedo de la niña que huyó, sintió el calor de la mano de Alejandro en su espalda y el peso de su hijo en los brazos del hombre que la había salvado. No, dijo ella. Su voz salió tenue al principio, pero luego cobró fuerza, una fuerza que sorprendió incluso a Damián. No soy tu esposa, Damián. Esa mujer murió la noche que la lanzaste a la tormenta como si fuera basura. Soy Isabela Viera. Y este niño es mi hijo. Solo mío. Damián sintió el golpe como una patada física. Sus ojos se oscurecieron. No mientas. Gritó, perdiendo los estribos, lanzando su mano para agarrar el brazo de ella. No se atreva a tocarla. Alejandro reaccionó con una velocidad felina, soltando a Miguel suavemente en los brazos de Isabela y empujando a Damián con fuerza en el pecho. Si le pone un dedo encima, le juro que olvidaré que soy abogado y le arrancaré los dientes aquí mismo. Tú no te metas, abogado de escritorio. Damián, con la fuerza bruta de años domando caballos salvajes, agarró a Alejandro por las solapas del smoking. El salón estalló en gritos ahogados. La seguridad del evento, 2 hombres corpulentos, corrió hacia ellos. Señores, por favor. Intervino el jefe de seguridad, intentando separarlos. Alejandro, manteniendo la compostura fría que lo caracterizaba en los tribunales, se soltó del agarre de Damián y se arregló el traje con un gesto de desdén supremo. Este hombre está borracho y es peligroso. Sáquenlo de aquí inmediatamente, ordenó Alejandro con autoridad. Nadie me saca de aquí, bramó Damián, forcejeando con los guardias, sus ojos fijos obsesivamente en el niño. Miguel. Se llama Miguel, lo escuché. Hijo, mírame. Soy tu padre. El niño empezó a llorar, un llanto asustado que desgarró el corazón de Isabela. Ella abrazó a su hijo con fuerza, cubriéndole los oídos, y miró a Damián con un odio que jamás pensó sentir. Vete, le gritó ella, con lágrimas de rabia corriendo por su maquillaje perfecto. Lárgate, Damián. Lo asustas. Tú no eres nadie para él. Tú perdiste el derecho de llamarlo hijo cuando negaste su existencia. Damián dejó de forcejear un momento, golpeado por la verdad cruda de esas palabras. Los guardias aprovecharon su momento de debilidad para arrastrarlo hacia la salida. Mientras lo sacaban, Damián no dejó de mirar a Isabela, y en su mirada ya no había solo furia, sino una promesa aterradora. Esto no se acaba aquí, Isabela. Gritó mientras las puertas dobles se cerraban. Voy a recuperar a mi familia. Lo que es mío vuelve a mí, aunque tenga que incendiar el mundo entero. El silencio que siguió a su salida fue pesado. Alejandro se giró inmediatamente hacia Isabela, envolviéndola a ella y al niño en un abrazo protector, creando una barrera contra las miradas curiosas. Vámonos, susurró él al oído de ella, besando su sien. Ya pasó, mi vida. Ya pasó. El viaje de regreso al apartamento fue silencioso. Isabela miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad desenfocadas por sus lágrimas. El miedo se había instalado en su pecho como una garra fría. Conocía a Damián. Sabía que su orgullo herido era más peligroso que un arma cargada. Y ahora sabía que tenía un hijo varón. Su obsesión sería implacable. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra apretando la mano de Isabela sobre su muslo, dándole un apretón constante, un recordatorio físico de que no estaba sola. Al llegar al ático, acostaron a Miguel, que se había quedado dormido por el agotamiento emocional. Isabela se quedó de pie junto a la cuna, acariciando la mejilla suave de su hijo, sintiendo un terror paralizante. Se lo va a llevar,
murmuró, con la voz quebrada. Alejandro, él tiene dinero, tiene poder. Dijo que incendiaría el mundo. Lo conozco. Él cree que Miguel es su propiedad, como si fuera un caballo de su hacienda. Alejandro entró en la habitación. Se había quitado el saco y la corbata, y se había arremangado la camisa blanca, dejando ver sus antebrazos fuertes. Se acercó a ella por detrás, rodeando su cintura con sus brazos, pegando su cuerpo firme al de ella. Mírame, Isabela, dijo, girándola suavemente para que lo enfrentara. La tomó del rostro con ambas manos, obligándola a conectar con sus ojos grises, que ahora brillaban con una determinación feroz. Escúchame bien. Yo soy uno de los mejores abogados de este país. Conozco las leyes mejor que nadie. Damián puede tener vacas y tierras, pero aquí, en mi terreno, él es un niño perdido. El abandono está probado. El maltrato psicológico está probado. No voy a permitir que ese hombre se acerque a 100 metros de ustedes. Pero es su padre biológico, la ley a veces es ciega, sollozó ella, temblando. La ley puede ser ciega, pero yo no, y yo mataría por ustedes, Isabela. La intensidad de su declaración dejó a Isabela sin aliento. Vio en los ojos de Alejandro algo más que protección legal, vio al hombre que la había amado en silencio, respetando sus tiempos, curando sus heridas con paciencia infinita. Alejandro, viendo el miedo en los ojos de ella, decidió que esa noche no podía terminar en terror. Necesitaba borrar la huella de Damián de la mente de ella. Necesitaba recordarle que era amada, deseada y adorada, no poseída. «Estás temblando», susurró él, bajando una mano desde su rostro hasta su cuello, su pulgar acariciando el pulso acelerado de su garganta. «Déjame hacerte olvidar, Isabela. Déjame borrarte el miedo». Isabela lo miró, y por primera vez en 2 años, el muro de contención se rompió completamente. No quería pensar. Quería sentir. Quería sentirse viva y segura en los brazos del único hombre que la había tratado como una reina. «Hazlo», suplicó ella, con voz ronca. «Hazme olvidar que él existe. Hazme tuya, Alejandro. Por favor, ya no quiero esperar más». La petición fue la chispa que encendió la pólvora acumulada durante meses. Alejandro no lo dudó. Inclinó la cabeza y capturó su boca en un beso voraz, un beso que no pedía permiso, sino que reclamaba. Sus lenguas se encontraron en una danza húmeda y caliente, probando el sabor del deseo reprimido. Él la levantó en brazos, sus piernas rodeando instintivamente su cintura, y la llevó a la habitación principal sin dejar de besarla, chocando contra las paredes del pasillo, devorándose mutuamente con urgencia. Al llegar a la cama, la depositó sobre el edredón suave, mirándola desde arriba como si fuera la octava maravilla del mundo. «Eres tan hermosa que duele», roncó él, deshaciéndose de su camisa con movimientos rápidos, revelando un torso trabajado y fuerte, cubierto de vello plateado que brillaba a la luz de la luna. Isabela se incorporó, sus manos temblorosas buscando los botones de su propio vestido. Alejandro la detuvo suavemente. «No. Déjame a mí. Quiero destaparte como el regalo más preciado de mi vida». Con dedos diestros, bajó el cierre del vestido esmeralda. La seda cayó al suelo, dejando a Isabela en ropa interior de encaje negro. La mirada de Alejandro recorrió cada centímetro de su piel lechosa, deteniéndose en las estrías plateadas de su vientre, las marcas de su maternidad. Isabela intentó cubrirse por instinto, avergonzada por las marcas que Damián hubiera despreciado, pero Alejandro apartó sus manos y se inclinó para besar cada una de esas líneas. «Estas son marcas de vida, Isabela. Son el mapa de nuestro hijo. Son sagradas para mí», murmuró contra su piel, su aliento caliente enviando estremecimientos hasta la médula de Isabela. «Alejandro», gimió ella, echando la cabeza hacia atrás, sus dedos hundiéndose en el cabello de él. «Oh, Dios». Lo que siguió fue una noche de descubrimiento y pasión desbordada. Alejandro no era bruto como Damián, era intenso, pero controlado. Sabía exactamente cómo tocarla, cómo esperar el momento justo, cómo usar su boca y sus manos para llevarla al borde de la locura y traerla de vuelta. Hubo palabras sucias susurradas al oído, confesiones de deseo impuro que hicieron que Isabela se ruborizara y arqueara la espalda, pidiendo más. «Dime que eres mía», le gruñía él mientras se movían juntos en un ritmo ancestral, sudorosos y enredados en las sábanas. «Dime que ningún otro hombre existe cuando estás conmigo. Solo tú, Alejandro. Tú eres mi hombre», gritaba ella, arañando su espalda, sintiendo por primera vez lo que era hacer el amor con el alma y el cuerpo, sin miedo, sin dolor, solo placer y conexión absoluta. Cuando finalmente cayeron rendidos,
abrazados en la oscuridad, con las piernas entrelazadas, Isabela sintió una paz que no conocía. El miedo a Damián se sentía lejano, diminuto comparado con el amor titánico que sentía por el hombre que dormía a su lado, respirando en su cuello. Pero la paz, como suele suceder en las tragedias, era solo una tregua breve. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una luz cruel, demasiado brillante. Mientras desayunaban en la terraza, entre risas cómplices y miradas cargadas de recuerdos de la noche anterior, el timbre sonó. La empleada doméstica llegó con un sobremanila grueso en la bandeja. Señor, llegó esto por mensajería urgente. Es para la señora Isabela. Alejandro frunció el ceño. Tomó el sobre, viendo el remitente, Bufete Montero y Asociados, División Legal. Damián no había perdido tiempo. ¿Qué es? Preguntó Isabela, sintiendo que el café se le agriaba en el estómago. Alejandro abrió el sobre y leyó el documento rápidamente. Su mandíbula se tensó hasta que un músculo saltó en su mejilla. Sus ojos grises se volvieron tormentosos. Es una demanda, dijo él con voz gélida. Damián está solicitando una prueba de ADN obligatoria y la custodia total temporal de Miguel, alegando que tú escapaste y secuestraste al menor, poniéndolo en riesgo moral y físico. Isabela soltó la taza, que se hizo añicos contra el suelo de cerámica. ¿Secuestro? Susurró, sintiendo que se desmayaba. Él me echó. Él me dijo que me largara. Lo sé, mi amor, lo sé. Alejandro rodeó la mesa y se arrodilló junto a ella, tomándole las manos frías. Pero él está jugando sucio. Dice en la demanda que tiene testigos de que tú te fuiste con un amante. Seguramente obligó a esa tal Romina o compró a alguien para mentir. Está usando su poder para torcer la realidad. Isabela sintió las lágrimas calientes brotar de nuevo. La pesadilla había vuelto. El hombre que la rechazó en su lecho ahora quería usar la ley para robarle lo único que le daba sentido a su vida. Quiere quitármelo, Alejandro. Quiere castigarme quitándome a Miguel, lloró ella, aferrándose a la camisa de él. No sobreviviré sin mi hijo. Nadie te lo va a quitar. Alejandro se puso de pie, y esta vez, Isabela vio al depredador legal en todo su esplendor. Había una frialdad asesina en sus ojos. Damián acaba de declarar la guerra. Pero cometió un error fatal, se metió con la familia de un de la Vega. Isabela, sécate esas lágrimas. Hoy no vas a llorar. Hoy vamos a luchar. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número, sin dejar de mirar el horizonte de la ciudad. Quiero a mi equipo completo en la oficina en media hora. Cancelen todas las citas. Tenemos un caso de alta prioridad. Y consíganme todo lo que haya sobre Damián Montero. Sus cuentas, sus deudas, sus vicios. Quiero saber hasta de qué color es su ropa interior. Vamos a destruir a ese bastardo. Mientras tanto, en la habitación de un hotel de 5 estrellas, Damián miraba por el ventanal, con un vaso de whisky en la mano a pesar de ser las 10 de la mañana. En la cama, fotos robadas de Isabela y el niño estaban esparcidas. Damián tomó una foto donde Isabela reía mirando a Miguel. No te voy a dejar ser feliz con él, Isabela, murmuró, con una voz cargada de una obsesión enfermiza. Si no eres mía, no serás de nadie. Y mi hijo va a crecer en el cascabel, montando mis caballos, llevando mi apellido. Aunque tenga que destruir tu felicidad pedazo a pedazo. El teléfono de Damián sonó. Era su abogado. Señor Montero, la notificación fue entregada. Pero le advierto, Alejandro de la Vega es un tiburón. No se va a rendir fácilmente. Dicen que es intocable en esta ciudad. Todo hombre sangra si lo cortas lo suficiente, respondió Damián secamente. Y yo tengo algo que él no tiene, el derecho de sangre. Proceda con la demanda. Y quiero que investiguen a ese abogado. Busquen cualquier trapo sucio. Quiero hundirlos. Damián colgó y se terminó el whisky de un trago, sintiendo como el alcohol quemaba su garganta, pero no lo suficiente para quemar los celos que lo consumían al imaginar a Isabela en brazos de otro. Sabía que había comenzado un incendio que podría consumirlos a todos, pero su orgullo herido y su deseo de posesión no le permitían retroceder. La batalla por Miguel, y por el corazón de Isabela, había dejado de ser una disputa de amantes para convertirse en una guerra despiadada. Y si te gustó esta parte, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando. Déjame en los comentarios, ¿crees que el amor de Alejandro será suficiente para vencer la sangre y el poder de Damián? ¿Qué harías tú en el lugar de Isabela ante una demanda así? La parte final te dejará sin aliento, no te la pierdas.
Los pasillos del Tribunal de Familia de la capital eran fríos, con ese eco ominoso que presagia sentencias de vida o muerte emocional, donde el destino de un niño inocente estaba a punto de ser decidido por un juez que no conocía la historia de lágrimas y lluvia que precedía a ese día. Isabela caminaba con pasos temblorosos, aferrada al brazo de Alejandro como si él fuera su única ancla en medio de una tormenta huracanada, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas con la fuerza de un pájaro enjaulado. A pesar de la elegancia de su traje sastre blanco, que resaltaba su pureza y su transformación en una mujer de mundo, sus manos sudaban y sus ojos buscaban desesperadamente la seguridad en la mirada gris de su prometido. Alejandro, impecable en su papel de defensor feroz, le acarició los nudillos con el pulgar, inclinándose para besarle la sien delante de todos, sin importarle las cámaras de los periodistas curiosos. No te soltaré, Isabela, hoy acabamos con esta pesadilla para siempre, le susurró con esa voz profunda que vibraba en el pecho de ella y calmaba sus demonios, demostrándole una vez más que el verdadero amor no hiere, sino que protege. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Al entrar en la sala de audiencias, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Del otro lado, sentado con una postura rígida y arrogante, estaba Damián. Había perdido peso. Su traje negro le quedaba un poco holgado en los hombros anchos, y su rostro, antes atractivo de una manera salvaje, ahora estaba marcado por líneas profundas de amargura y noches de alcohol. Cuando sus ojos negros se encontraron con los de Isabela, hubo un destello de posesión maníaca que la hizo estremecerse. Damián no la miraba como a una persona, sino como a un objeto perdido que finalmente había localizado. Detrás de él, su equipo de abogados, tiburones pagados con el dinero de la hacienda El Cascabel, organizaban papeles con sonrisas de suficiencia, creyendo que el poder del apellido Montero sería suficiente para aplastar a la simple empleada que huyó. El juez, un hombre mayor de gafas gruesas y expresión impenetrable, golpeó el mazo, y el sonido resonó como un disparo, dando inicio a la batalla final. La estrategia de Damián fue cruel y directa desde el primer momento. Su abogado principal se levantó y pintó a Isabela como una mujer inestable, una cazafortunas que había seducido al patrón y luego, en un arranque de locura hormonal, había secuestrado al heredero, privándolo de su derecho de nacimiento y de la figura paterna. Mi cliente, el señor Montero, es una víctima de las mentiras de esta mujer, quien le ocultó la existencia de su hijo por pura malicia, argumentó el abogado, señalando a Isabela con un dedo acusador. Isabela sintió las lágrimas picarle en los ojos ante tanta falsedad, pero la mano de Alejandro apretó su muslo por debajo de la mesa, dándole fuerza. Respira, mi amor, déjalos hablar, que cuando caigan, el golpe será más duro, le escribió Alejandro en una nota rápida. Cuando llegó el turno de la defensa, Alejandro no se levantó de inmediato. Se tomó un momento para mirar a Damián directamente los ojos, una mirada de depredador alfa que sabía que tenía la presa acorralada. Se ajustó el saco y caminó hacia el centro de la sala con una elegancia letal. Su señoría, hemos escuchado una historia fascinante sobre un padre amoroso y una madre cruel. Pero la realidad no se construye con retórica, sino con hechos. Y el hecho es que el señor Montero no es una víctima. Es un verdugo. La sala contuvo el aliento. Alejandro presentó pruebas demoledoras. Primero, llamó al estrado a Marcos, el antiguo peón, a quien los investigadores privados de Alejandro habían localizado en un pueblo lejano. Marcos, nervioso pero firme, relató bajo juramento la humillación constante que sufría Isabela, los gritos, el trabajo forzado al que fue sometida estando embarazada. El patrón la trataba peor que a un animal, su señoría. La hizo limpiar mis botas. Y la noche de la tormenta, todos escuchamos cuando él le gritó que se largara, que ese hijo no era suyo. Damián se puso rojo de ira, sus puños apretados sobre la mesa, a punto de explotar. Miente. Es un peón resentido, gritó Damián, ganándose una severa reprimenda del juez. Pero el golpe de gracia de Alejandro aún no había llegado. Con una calma teatral, sacó una carpeta azul. Su señoría, la parte demandante alega que Isabela huyó por capricho. Pero tenemos aquí el testimonio jurado y grabado de la señora Romina Fuentes, ex empleada de confianza del señor Montero. Al escuchar ese nombre, Damián palideció mortalmente. Romina, despechada por haber sido expulsada también y motivada por una generosa oferta de inmunidad que Alejandro negoció astutamente, había cantado todo. Se reprodujo el audio en la sala. La voz de Romina, clara y venenosa,
Admitía haber inventado la infidelidad y narraba con detalle cómo Damián, en su orgullo ciego, había repudiado a su esposa y a su hijo no nato, llamándolo bastardo y condenándolos a morir en la intemperie. El silencio en la sala era sepulcral. Las miradas de todos se volvieron hacia Damián, quien parecía encogerse en su silla, despojado de su máscara de víctima. El juez escuchó todo con el ceño fruncido. Finalmente, dictó sentencia. Señor Montero, las pruebas de ADN confirman su paternidad biológica, eso es innegable. Pero ser padre es más que aportar material genético. Usted abdicó de sus deberes de protección y cuidado de la manera más vil posible. El tribunal determina que la custodia total y definitiva permanece con la madre, Isabela Viera. Se concede una orden de restricción permanente contra el señor Montero por antecedentes de violencia doméstica y psicológica. No podrá acercarse a menos de 500 metros del niño ni de la madre. El mazo cayó. El veredicto estaba dado. Isabela soltó un sollozo de alivio y se lanzó a los brazos de Alejandro, enterrando su rostro en el cuello de él, aspirando su aroma a sándalo y victoria. Se acabó, mi vida, ganamos, le susurró él, besándole los cabellos, mientras sus manos recorrían su espalda con una devoción que no ocultaba ante nadie. Gracias, Alejandro, me devolviste la vida, lloró ella. Pero Damián no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Su orgullo, esa bestia que lo había gobernado toda su vida, no podía permitir que otro hombre criara a su sangre. Mientras los guardias comenzaban a despejar la sala, Damián se levantó de golpe, sus ojos inyectados en sangre fijos en la pareja feliz. Ignorando las advertencias de su propio abogado, salió de la sala con pasos pesados, con una idea negra formándose en su mente perturbada. Afuera, en la escalinata del tribunal, bajo el sol brillante de la tarde, Alejandro e Isabela salían tomados de la mano, sonriendo a la prensa, ansiosos por llegar a casa y abrazar al pequeño Miguel. De repente, un auto negro se detuvo chirriando llantas frente a ellos. Damián bajó del vehículo, desalineado, con la corbata deshecha y una pistola en la mano. Los gritos de pánico de la gente llenaron el aire. Alejandro, instintivamente, empujó a Isabela detrás de él, usando su propio cuerpo como escudo humano, sin dudar ni un segundo. «¿Creíste que te lo llevarías tan fácil?», gritó Damián, apuntando con el arma temblorosa hacia Alejandro. «Ese niño es mío. Isabela es mía. Tú me la robaste con tus palabras bonitas y tu dinero». Isabela, asomándose por detrás del hombro de Alejandro, sintió que el terror se transformaba en una furia materna leona. No iba a permitir que este hombre siguiera arruinando su vida. Salió de la protección de Alejandro y se paró frente a Damián, mirándolo con una frialdad que lo desconcertó. «Dispara si quieres, cobarde», le gritó ella, con la voz quebrada pero firme. «Mátanos. Es lo único que sabes hacer, Damián. Destruir. Pero nunca, escúchame bien, nunca serás dueño de nosotros. Miguel te tiene miedo. ¿Escuchaste? Tu propio hijo te tiene miedo. Porque tú no eres un padre, eres un monstruo que solo ama su propio reflejo». Las palabras golpearon a Damián más fuerte que cualquier bala. Bajó el arma ligeramente. «¿Miedo?», balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. En ese momento, las sirenas de la policía aullaron, acercándose rápidamente. Alejandro aprovechó la distracción de Damián. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre él, torciéndole la muñeca hasta que el arma cayó al suelo. No hubo una pelea larga, Damián estaba derrotado por dentro antes de que su cuerpo tocara el pavimento. Alejandro lo inmovilizó, con la rodilla en la espalda, mientras Damián sollozaba contra el cemento caliente, roto, finalmente consciente de la magnitud de su pérdida. «La perdiste tú solo», le dijo Alejandro al oído, no con odio, sino con una lástima profunda. «Tuviste un diamante en las manos y lo lanzaste al lodo pensando que era vidrio. Ahora, vive con eso». La policía se llevó a Damián esposado, gritando el nombre de Isabela una última vez, un lamento que se perdió en el viento de la ciudad. Isabela se derrumbó en los brazos de Alejandro, temblando por la adrenalina, pero él la sostuvo, la besó con pasión en medio del caos, limpiando sus lágrimas con sus labios, susurrándole promesas de un futuro sin sombras. «Ya pasó, mi reina. Nadie nos separará. Te lo juro». El tiempo pasó, y como suele suceder cuando el amor verdadero es el cimiento, las heridas sanaron, aunque dejaron cicatrices que servían de mapa para no volver a perderse. 2 años después del juicio, la vida había dado un giro completo. La mansión de Alejandro y Isabela estaba llena de luz y risas. Era el día del 4º cumpleaños de Miguel. El jardín estaba decorado con globos de colores, y el niño corría feliz,
perseguido por un cachorro que le habían regalado. Pero la felicidad de la familia estaba a punto de multiplicarse. Isabela estaba sentada en una silla de jardín, acariciando su vientre abultado de 6 meses. Sí, Dios había bendecido su unión con otro milagro. Esperaban una niña, una pequeña que llevaría los ojos grises de su padre y la sonrisa dulce de su madre. Alejandro se acercó con una bandeja de jugos, se agachó y besó primero el vientre de Isabela, hablando con su hija no nacida. «Hola, princesa, no te impacientes, ya casi llegas», le dijo con dulzura, antes de subir a besar los labios de su esposa. El beso fue largo, húmedo y cargado de una sensualidad que no había disminuido con el matrimonio. Al contrario, la confianza había desatado una pasión que mantenía viva la llama cada noche entre las sábanas de seda. «¿Eres feliz, mi amor?», le preguntó Alejandro, mirándola con adoración absoluta. Isabela sonrió, con los ojos brillantes. «Soy más que feliz, Alejandro. Me enseñaste que el amor no duele, que el amor construye. Me diste todo lo que soñé y más». A lo lejos, Miguel cayó al césped riendo, y Alejandro corrió a levantarlo, cargándolo en hombros, siendo el padre que el niño merecía, el padre que había elegido ser no por sangre, sino por amor incondicional. Mientras tanto, en una celda gris y solitaria, a cientos de kilómetros, un hombre envejecido prematuramente miraba una foto arrugada de periódico que había conseguido contrabandear. En la imagen, Isabela y Alejandro sonreían en una gala benéfica, tomados de la mano. Damián pasó el dedo por el rostro de ella, una lágrima solitaria cayendo sobre el papel. La hacienda El Cascabel había sido vendida para pagar sus deudas legales y sus multas, su legado se había convertido en polvo. No le quedaba nada más que el eco de sus propios errores y la certeza amarga de que él mismo había empujado a la mujer de su vida a los brazos del hombre que la supo valorar. Cada noche, en la oscuridad de su prisión, Damián soñaba con el llanto de un bebé bajo la lluvia, una pesadilla de la que nunca despertaría, cumpliendo así su penitencia eterna. Pero en el jardín soleado, Isabela ya no recordaba la lluvia. Solo sentía el sol. Alejandro volvió a su lado, abrazándola por la espalda, sus manos grandes y cálidas envolviendo su vientre y a ella completa. «Te amo, Isabela», le susurró al oído, mordisqueando suavemente el lóbulo, haciéndola estremecer de placer. «Y yo a ti, Alejandro. Gracias por salvarme. Gracias por amarme». Se besaron bajo la luz del atardecer, sellando un pacto de felicidad que ninguna envidia ni pasado podría romper jamás, demostrando que a veces, el destino tiene que rompernos para que las manos correctas puedan reconstruirnos en una versión mejor y más fuerte de nosotros mismos. Y así, entre risas de niños y besos de amantes, cerraron el capítulo del dolor para escribir, día a día, el libro de su dicha eterna. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián Montero y Isabela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gustó y si te gustó, suscríbete al canal.